Bienvenidos a la frontera Tierra Adentro. Un lugar auténtico, único, irrepetible y excepcional. En torno a la ciudad de San Miguel de Allende. Entre la Mesoamérica volcánica y el semidesierto de Aridoamérica. Espacio para conocer, valorar y disfrutar sus maravillas. Y a la vez, atender los desafíos de este rincón extraordinario del planeta. Bienvenidos a nuestra querencia y a la revisión de nuestra agenda. Bienvenidos a la frontera de la Tierra Adentro. Hola, bienvenidos a estas narraciones de la frontera Tierra Adentro. El día de hoy, desgraciadamente no nos puede acompañar Laura por cuestiones de agenda, Laura Origel, pero aquí estamos, su amigo Arturo Morales Tirado. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y sobre todo fundamental para los que vivimos en una de las ciudades más connotadas de esta frontera de Tierra Adentro, que es San Miguel de Allende. El día de hoy vamos a tocar el tema del Monte Keuma o la ladera volcánica donde se asentó originalmente el diseño de la Villa Virreinal de San Miguel, la Villa Protectora de San Miguel y sus barrios indígenas aledaños. Estamos hablando de los 1550, 55, y cómo se va haciendo el diseño a partir de un cerro que es parte del volcán de San Miguel, parte del volcán de los Picachos o Palo Huérfano, pero en este Monte Keuma muy característico vamos a identificar básicamente un factor, un elemento de la naturaleza que es fundamental, y este es el agua. Entonces vamos a hacer una revisión del Monte Keuma, como lo hemos venido diciendo en programas anteriores, a partir de su tiempo, de su espacio y de sus circunstancias de gobernanza, de economía, de sociedad, de cultura y sus factores ecológicos con los diferentes ecosistemas que hay en este lugar. Entonces, el tema es bien interesante. Decir que cobra más importante el Monte Keuma para nosotros a partir de la fundación en 1555 de esta Villa Protectora de San Miguel, que con el paso pasaría a ser la ciudad de San Miguel el Grande y después San Miguel de Allende a partir de 1826. Sin embargo, antes de que llegaran los primeros europeos a estas tierras, ya desde la tradición cultural de los indígenas Chupícuaro, teníamos que este Monte Keuma era un altépetl sagrado, como todos ellos, era un cerro ritual, ceremonial y emblemático, ¿no?, que tenía que ver con los tlalocans en estas partes de la polaridad. Y bueno, ahí tenemos en esta imagen que ustedes están apreciando cómo se ve de fondo, allá al final están los Picachos, que en realidad es la corona del cráter del volcán. Y este volcán hace unos 10,000 años hizo su última erupción, fue muy violenta y prácticamente la mayor parte del material piroplástico dentro del volcán salió hacia el sureste, hacia Comonfort, Celaya, Cañada de la Virgen, y por eso rompió el cono perfecto y quedaron estos picos. Se los voy a describir muy rápido ahí si los tienen en la imagen. Tenemos el que parece una pequeña mesa al centro, un poco hacia su izquierda. Ese es el cerro el Picacho del Palo Huérfano. Luego inmediatamente hacia el centro vamos a tener otro un poquito más cónico, más bajo, y ese es el Cerro del Judío, así está escrito en las crónicas del virreinato. Y el pico primero que les dije, el Palo Huérfano, está a 2,785 metros, vamos a decir 2,800 metros sobre el nivel del mar. Después va a seguir subiendo una pequeña ladera y va a haber otro pico casi de la misma altura que este del Palo Huérfano, y ese es el pico del Águila, o hoy en día lo podemos ubicar porque hay un par de antenas de microondas
en ese pico, ¿no? Son los picos más altos de los Picachos. Y en el plano más cercano a nosotros, pues ahí se ve la ciudad de San Miguel. Y desde aquí podemos observar precisamente entre el Pico del Águila y el Cerro del Judío, este es, digamos, el cerro más alto de este monte Keuma, y este es el Cerro de las Tres Cruces, que hoy también se ve con una infinidad de antenas de transmisiones, ¿no? Pero bueno, este va a ser un referente. Vamos a pasar a una segunda imagen para ver cómo lo han representado grupos étnicos que viven hoy en día en este siglo XXI en San Miguel. Y entonces en esta lámina es súper interesante. Voy a reservarme decirles dónde está esta capilla, de las llamadas capillas de indios, porque así se le llamaba durante el virreinato, pero vamos a decir estas capillas virreinales, ¿no? Una capilla urbana. Esta capilla está dentro de la mancha urbana de San Miguel. Y lo que tenemos ahí es la expresión de este Monte Keuma muy, digamos, idealizado, ¿no? Este es el interior de uno de los calvarios de esta capilla. Estos calvarios, ya luego tendremos un tema especial sobre estas capillas de indios o capillas virreinales o capillas familiares, pero muy rápido les digo, estos calvarios son pequeños monumentos que generalmente el principal estaba frente a el altar principal, frente a la entrada principal de estas capillas. Y en este caso, este calvario está pintado al interior. Son realmente muy, muy pequeñitos y son súper interesantes lo que vemos aquí en esta imagen. Pueden ver en la parte más alta, podemos observar un promontorio piramidal, ¿no? Una serie de basamentos piramidales. Este es como, digamos, la proyección del sitio arqueológico que existe hoy en día en la cima del Cerro de las Tres Cruces, que es parte prácticamente de la mancha urbana de San Miguel. Entonces aquí tenemos un sitio arqueológico, aquí está descrito, y a las faldas de este monte Keuma o debajo de las partes altas de este monte Keuma se ven una serie de manantiales manando, algunos incluso como pequeñas cascadas caídas de agua, de la abundancia de agua que llegó a tener en algún momento, desde luego, digamos, desde la época prehispánica, este Monte Keuma. En algunas crónicas se describe al Monte Keuma, crónicas como por ejemplo la de Díaz de Gamarra, que nos presenta este oratoriano, un erudito de San Miguel del siglo XIX, que nos presenta este monte con el nombre del Moctezuma. Se fue castellanizando a un nombre más inteligible por los criollos y españoles de aquel momento, y de Monte Keuma lo pasaron al Moctezuma. Pero bueno, cualquiera de las dos acepciones es válida. Yo me voy a referir hoy en día como el Monte Keuma. Y les voy a referir por qué el Monte Keuma. Ven toda esta serie de manantiales, algunos de ellos fueron en realidad manantiales de agua termal. ¿Por qué son de agua termal? Pues bueno, pues recuerden que estamos en la ladera de un volcán. El agua termal se va a calentar por efectos telúricos, o sea, debajo de la tierra, y estos efectos telúricos, pues bueno, entre otras cosas es el magma que está debajo de la corteza terrestre, que a la vez la corteza terrestre pertenecen a una serie de placas tectónicas, etcétera. Pero para no complicarnos, estas aguas termales se calientan por los efectos de lo que hay debajo de este volcán. Y en ese sentido teníamos más de 60 manantiales, y muchos de estos, la gran mayoría, eran además manantiales de agua termal. Uno de los más famosos pues fue el manantial del Chorro.
Y en esta alegoría que está pintado en una forma tan sincrética en este calvario de una capilla virreinal, en teoría católica, pero ya vieron con una serie de elementos de tradición prehispánica, vemos que al final del día el agua corría a los humedales del donde hoy se encuentra la presa Ignacio Allende, y en el pasado era parte de la cuenca alta del río Laja, que por más de 2500 años ha sido parte central de las primeras comunidades agrícolas aquí en San Miguel de Allende. En fin, me parece que es una alegoría súper interesante de este monte Keuma. Y ahora vamos a verlo desde las imágenes geográficas contemporáneas en esta lámina número 3. Y en esta lámina número 3 podemos ver más o menos la orientación. En su parte inferior de la imagen estaría el poniente, más específicamente el surponiente, y en la parte alta estaría el oriente. Ahí lo que tratamos de describir, en la parte superior derecha hay una serie de puntos rojos, y todos estos se refieren al sitio arqueológico del Cerro de las Tres Cruces, que es la parte más sureña de este Monte Keuma. Pero como pueden observar en esta imagen, debajo de esta ladera del Cerro de las Tres Cruces, parte del Monte Keuma, se encuentran o se encontraron, sobre todo en el pasado, una infinidad de manantiales y de caídas de agua naturales en parte del acuífero fracturado, la parte de rocas fracturadas más alta de lo que contiene el agua subterránea, que ese es el acuífero, en donde está la frontera tierra adentro, que abarca obviamente no solo la ciudad de San Miguel de Allende, sino el municipio de San Miguel de Allende y otros 6 municipios casi en su totalidad, que serían, además de San Miguel, Dolores, San Felipe, tendríamos San Luis de la Paz, Doctor Mora y San José Iturbide, y parte incluso de los municipios de Ocampo, parte de los municipios de León y parte del municipio de Guanajuato. En fin, toda esta situación va a colación de lo que acabamos de celebrar en las 2 semanas anteriores. ¿Se acuerdan que estuvimos conmemorando el Día de la Tierra? Y precisamente hace un par de días tuvimos la conmemoración del Día de los Océanos. Al final del día, los océanos, que representan 70% de la superficie de este planeta Tierra, de este planeta azul, pues bueno, lo que sucede es que parte del agua de ese 70% pues se origina precisamente en estas laderas montañosas. Entonces, claro que nos parece sobresaliente en ese sentido conmemorar también por lo mismo este Día de los Océanos a partir de estos lugares donde se va generando el agua. Y bueno, los españoles que arribaron junto con otomíes, junto con tlaxcaltecas, junto con zapotecos de Oaxaca, a estas tierras para refundar ese San Miguel, de San Miguel Viejo del 1542, a la nueva villa protectora de San Miguel, que data más o menos de los 1555, van a escoger esta ladera del Monte Keuma porque es más defensiva, porque va a estar más en alto para defenderse de los ataques de los locales grupos étnicos chichimecas como guamares, copuses, guaxábanas, etcétera, jonases, que no estaban de acuerdo con la incursión de estos grupos de españoles, criollos y otomíes principalmente, arribando a este lugar. Y es en este sentido que va a ser primero un punto defensivo. Pero ¿de qué sirve tener un punto defensivo si no tienes los recursos para la sobrevivencia? Y más aún, el recurso quizá más importante, que es el recurso del agua. Y por eso se diseña la villa por debajo de una línea de aproximadamente 5 kilómetros de manantiales, como les he dicho, muchos de ellos, la mayoría, de agua termal. El chorro
va a ser el manantial más emblemático, y tenemos registros de 1906 de Pedro González, en la época de Porfirio Díaz. Hace un registro fabuloso. Es un libro que se puede conseguir en ediciones La Rana, las ediciones del gobierno del estado en el tema cultural, y nos habla de la geografía del estado, 1906, y nos reporta que el manantial del Chorro tenía el registro de salir entre 36 y 37 grados centígrados. Ya después vendría la construcción en 1891 de estas termas que ordena Porfirio Díaz, posteriormente los lavaderos, las cisternas, etcétera, etcétera. Y para ir cambiando el perfil de esto que estamos observando aquí, pasamos a la siguiente lámina, la lámina 4, en nuestro orden, y tenemos un close-up a estos manantiales para que vean de dónde venía toda esta línea de agua, 5 kilómetros que corrían en la parte alta de la hoy o del jardín principal de San Miguel de Allende, desde el Cerro de las Tres Cruces hasta Agua Espinosa, que es donde nace el arroyo de las Cachinches. Hoy en día, en la parte oriente de el fraccionamiento Francisco Villa, allá por la San Luis Rey. Y aquí en este acercamiento vean la cantidad de agua que emanaba, y esto daba origen, entre otras situaciones, además de atarjeas, de jagüeyes, daba origen a algunos pozos someros superficiales, algunos de ellos ademados que existen hoy en día todavía con agua. Daba origen también a más de 8 arroyos que cruzan o cruzaron en su momento con aguas permanentes lo que era la villa de San Miguel y sus barrios de grupos indígenas en torno a la villa para españoles y criollos. Entonces, esos puntos rojos, el Cerro de las Tres Cruces, el sitio arqueológico, que tiene no nada más un basamento piramidal, sino tiene al menos 5 basamentos piramidales en torno a este Cerro de las Tres Cruces. Y ya desde el INA, desde el arqueólogo Luis Felipe Nieto Gamiño, a finales de los años 1980 del siglo XX, había demarcado este sitio arqueológico con 9 hectáreas en torno a la cima de este Cerro de las Tres Cruces. Pero volviendo al tema del agua, de este camino del agua en el Monte Keuma, pues bueno, pueden ver por ahí incluso algunos puntos. Por ejemplo, hay manantiales secos y hay otros que todavía tienen, como les decía, aguas permanentes. Nos referimos, por ejemplo, a los Pocitos, allá en la subida del Atascadero, ¿no? Que por ahí venía uno de los arroyos, precisamente, de esta zona de los Picachos. Luego tenemos la cueva del Chan, que está en el cañón del Obraje, o entre el Jardín Botánico Charco del Ingenio hacia la presa del Obraje. Ahí está esta cueva del Chan. El Chan es un ser mítico, pero algunos todavía tienen encuentros con él, entonces tengan cuidado cuando anden por esta cañada del Obraje. Y otro que tiene aguas permanentes, que es una belleza, es el que está en el barrio del Ojo de Agua, por mencionarles algunos. Pero precisamente en esta ladera del Cerro de las Tres Cruces tenemos también por ahí algunos pozos que ya se los haremos viendo. También, como les habíamos comentado y podemos ver en la siguiente imagen, recuerden que estamos en una frontera geológica. La frontera de tierra adentro es una frontera geológica entre la Mesoamérica volcánica, precisamente de este volcán de Palo Huérfano o Los Picachos, hasta Panamá, en la parte continental de México o de esta parte de Norteamérica. Y precisamente de San Miguel de Allende, de este volcán, hacia Texas, Nuevo México y Arizona, está la parte semiárida de Aridoamérica, semidesértica de Aridoamérica. Y en estas fronteras de ecosistemas o de geológicas, también hay parte de la frontera de 2 placas tectónicas enormes, ¿no? En términos generales se lo estoy describiendo, y con mucha presión y calor, producen tanto rocas metamórficas, que no son ni ígneas o volcánicas, que no son sedimentarias o de los
lugares donde hay rocas que van siendo tepetates o areniscas que crean estas canteras, estas sillares de arenisca, etcétera. Y entonces les digo, este tercer tipo de roca con mucha presión y calor son las metamórficas, como los mármoles, como los cuarzos, como por ejemplo las rocas de pedernal, la jadeíta, etcétera. Y vean en esta foto, tenemos esta cueva, que por ahí algunos ya la identificaron, ¿no? También omitimos decirles dónde se encuentra, pero está en este Monte Kiuma. Y vean cómo por ahí se pueden distinguir parte de estos pedernales, vamos a llamarles así, que es parte de estas rocas metamórficas. Y por ahí alcanzan a ver algunos brillos, precisamente, de mármoles, de cuarzos, etcétera. Con esta misma formación físico-química, también se producen tres de los metales pesados más preciados por la humanidad en los últimos, ¿qué les puedo decir? Por lo menos 3000 años, que es el mercurio, que es la plata y que es el oro. Por cierto, se encuentran en la misma columna de la tabla periódica de los elementos. Los indígenas y posteriormente los españoles precisamente detectaban estas rocas metamórficas para tratar de llegar, de accesar a estas venas, ¿no? A estas vetas de mercurio, de plata y de oro. Y se excavaron en este Monte Kiuma, incluso estos veneros, a ver si había plata, oro y mercurio. Les dejo en incógnita qué tanto mercurio, plata y oro hay aquí, ¿no? Pero claro que se exploró. Pero lo más interesante, vean cómo a partir de esta obra humana, el fondo pues se va llenando precisamente del agua de manantiales que en este caso surgen precisamente de estas partes fracturadas, que es el acuífero fracturado, en las partes altas, en los contenedores, digamos, del acuífero. En la siguiente imagen vemos cómo al paso de los años y ya fundada San Miguel, a partir de 1555 en el Monte Kiuma, podemos ver atarjeas, ¿no? Podemos ver estos depósitos de agua que se producían precisamente en manantiales naturales, someros, superficiales, que iban en esta parte de ladera del Cerro de las Tres Cruces y a la fecha siguen existiendo. A la fecha siguen existiendo estos tipos de jagüeyes, ¿no? De atarjeas, y que eran significativos precisamente donde comenzaba el semidesierto. En la imagen izquierda incluso pueden ver la flora que hay en este lugar. Y tenemos mimosas, que son esos gatillares, esas plantas bajas, ¿no? Les dicen gatillares, uña de gato, pues porque tienen espinas casi como si fuera la garra de un pequeño felino. Y también por ahí podemos ver algunas acacias o mezquites, como las conocemos aquí, lo que nos habla precisamente que es donde comienza esta parte del ecosistema del matorral bajo crasicaule, o que le llamamos simplemente semidesértico. Y va pasando a la siguiente imagen, que nuestra colección es la 7. En la parte en la imagen derecha podemos ver una fractura de esta falla. Realmente esta pared nos indica que es una microfalla en esta ladera del volcán y de esta forma se fue desarrollando en una evolución de miles de años precisamente esta microfalla, y es donde va a nacer esta abundancia de manantiales en un origen del Monte Kiuma, ¿no? Y junto con estas fracturas, pues por ahí empiezan a manar estos manantiales. Si nosotros estamos en la parte alta del Monte Kiuma y nos vamos a la imagen número 8, vean la vista que se tiene ladera abajo hacia el poniente. Obviamente la imagen izquierda es una foto que está tomada desde esta parte alta de la zona de manantiales del Monte Kiuma, en la zona del Cerro Tres Cruces, que aparece a la derecha. Ahí se ven las antenas. Hoy sería el Cerro de las Múltiples Antenas, ¿no? Pero es muy clara esta microfalla en este horst, esta pared vertical, y el sedimento o grave, ahí se ve
en la parte baja de la foto derecha. Al final del día, lo que les quiero tratar de decir es que obviamente era un sitio estratégico también, por lo que se alcanzaba a observar desde sus alturas. En este caso, esta fotografía nos está refiriendo a un momento astronómico vinculado con los equinoccios. Y quizás alcanzan a ver en la fotografía del lado izquierdo, de donde se encuentra todavía el disco solar, se puede observar un espejo de agua. Es parte de la superficie del actual cuerpo de agua de la presa Ignacio Allende. Pero en el pasado era parte del humedal que propició la agricultura precisamente en donde hoy está San Miguel Viejo. Total, era, como habíamos dicho, defensivo el monte, era lugar de abastecimiento del recurso natural del agua, pero también a la vez era un sitio estratégico para observar el paso de los días a través del ciclo anual y con este enterarse y saber dónde estaban ubicados en términos de los momentos agrícolas que vivían las comunidades originarias de hace unos 2500 años, desde los Chupícuaro, pasando por los prototoltecas hasta los chichimecas, y de esta forma los cerros a su vez eran marcadores, hoy se les conoce como calendarios de horizonte, porque las comunidades vivían en las partes bajas y los cerros, a través de las salidas o puestas del sol o de la luna principalmente, indicaban a estas comunidades agrícolas en qué momentos del año se encontraban para saber si ya se estaba quitando el hielo, si ya era momento de poner la semilla en tierra, si ya iban a aproximarse las primeras lluvias, etcétera, etcétera, a través de tener marcados equinoccios, solsticios y los 2 días de cenit, que es donde se ajustaba el calendario solar, y esto ocurre 2 veces al año, del trópico de Cáncer a trópico de Capricornio, y obviamente ocurría en esta frontera tierra adentro. Vamos a ver algunas otras imágenes de estos vestigios que tenemos de los manantiales ya ademados, ya trabajados con estructuras humanas para tenerlos en pequeños pozos, en pequeñas norias. Y estamos en esta imagen 9. En esta imagen 9 pueden observar cómo por ahí alcanzan a ver una especie como de pozos cubiertos con estos semiarcos, ¿no? Hoy podemos ver esta estructura en la calle de Santo Domingo, subiendo precisamente de la calle de Garita, del centro del jardín principal de San Miguel de Allende, hacia la parte del atascadero, por ejemplo, ¿no? Y esta misma estructura se encuentra hoy en día 3,5 kilómetros al sur de esta que les comento, de los Pocitos de la calle de Santo Domingo. Está muy interesante, con el tiempo incluso se alcanzó a remozar con un poquito de tabique, eso ya estamos hablando del siglo XIX. Vamos a pasar a la siguiente imagen, y justo donde está esta pequeño Hawái, hay una casa que está cubriendo hoy en día lo que ven en la foto derecha, que es un pozo ademado profundo, ¿no? Entonces ahí pueden ver todavía el pozo, que bueno, ahí está en stand-by. Ya luego podríamos dedicarle más tiempo a decir qué tan conveniente o no es extraer agua de este tipo de pozos hoy en día. Y en la siguiente imagen podemos observar ahora el perfil que nos indica que del Cerro de las Tres Cruces, que de nuevo les vuelvo a indicar que está en la imagen hacia su lado derecho, aparecen varios puntos en rojo. Ese es el Cerro de las Tres Cruces, donde está el sitio arqueológico de Tres Cruces, precisamente de la época clásica, por ahí dentro del 550, más o menos al 1050 después de Cristo. Y del lado izquierdo hay una flecha roja que nos indica San Miguel Viejo, donde antes que existiera la capilla de indios o la capilla familiar de San Miguel Viejo, existió un sitio arqueológico.
bueno, no existió, existe hoy un sitio arqueológico que nos habla de un asentamiento prehispánico del clásico también, contemporáneo a Cañada de la Virgen. Este sitio, para que tengan una idea, tiene más o menos de este a oeste cerca de 1 kilómetro de longitud, ¿no? Hay sin número de cuecillos de estos basamentos piramidales, pero aquí lo que les trato de indicar es que lo que vemos en la parte inferior de la imagen es el perfil del Cerro de las Tres Cruces hasta San Miguel Viejo, que está prácticamente a la orilla del río Laja, entre el río Laja y el arroyo de las Cachinches, que era el arroyo principal que cruzaba San Miguel y el cual a la vez tomaba aguas tributarias de más de 5 arroyos, 6 arroyos, hasta hacer un cauce del Cachinches que iba a rodear precisamente San Miguel Viejo, y esto le iba a dar ese punto estratégico más el recurso agua para practicar la agricultura desde hace 2500 años. Y obviamente el Cerro de las Tres Cruces pues era un referente. Entonces esa línea delgada roja que ven entre San Miguel Viejo a la izquierda y el Cerro de las Tres Cruces a la derecha está perfilado. Hagan de cuenta que cortamos esa parte del cerro y vean cómo la parte baja, que es a la izquierda, nos describe más o menos la altura del río Laja, cerca de San Miguel Viejo, que está aproximadamente a unos 842, 845 metros sobre el nivel del mar. Pero la parte alta del Cerro de Tres Cruces, estamos hablando ya de los 2146 metros, prácticamente 300 metros de diferencia en San Miguel. Esto nos explica por qué las calles de la ciudad de San Miguel pues están hechas en pendientes. Qué bueno cuando vas de bajada, ¿no? Pero cuando te toca remontar la ladera, ¿no? Es cuando nos damos cuenta de este accidente geográfico donde se diseñó la ciudad. Y por cierto, revisen y no van a encontrar una sola calle recta en San Miguel de Allende en la parte histórica. Todas tienen cierta sinuosidad, cierta curvatura, precisamente para conducir mejor los flujos del agua. Vamos a la siguiente imagen y les voy dando ahora la panorámica referenciada con el volcán. Y en este sentido, en estos últimos minutos que nos quedan, les quiero indicar precisamente algunos de los puntos que hemos revisado, ¿no? Ya vieron ahí la Cruz del Palo Huérfano, está en la ladera sur oeste. El Cerro de los Remedios estaría atrás de ese perfil, y hay un camino del astillero que tiene desde épocas prehispánicas. Es un camino prácticamente pues casi milenario, que cruza precisamente de donde estaban los manantiales, de donde hoy se encuentra San Miguel Tres Cruces, del Valle del Maíz salía precisamente de la calle del Astillero en Valle del Maíz con el Camino Real a Jichú, y de ahí cruzaba la Cruz del Palo Huérfano, bajaba al interior del cráter del volcán y terminaba en el Cerro de los Remedios, donde, ¿qué creen? Pues hay otro sitio arqueológico. En verde pueden ver algunos puertos, algunos picos del volcán, ¿no? Ahí está ya, como les había marcado, el Pico del Águila, el Cerro del Judío, el puerto de los Paseadores, que se encuentra ahí a un lado de precisamente el Cerro del Palo Huérfano, también, digamos, entre Alcocer y Sosnávar, para los que son de este municipio, más o menos lo ubican, ¿no? Y el Cerro de las Tres Cruces, hay un poquito abajo, y obviamente vean dónde se encuentra el Monte Quiuma, originalmente manando manantiales. ¿Por qué Monte Quiuma? Pues traten de imaginar en las mañanas frías de invierno, que llegamos a tener hasta -5 grados algunas veces, y desde donde estaban los asentamientos de los indígenas agrícolas, allá por San Miguel Viejo, entre otros, ver manar, ver subir las columnas de vapor, que bueno, de alguna manera lo identificaron en la traducción como el monte que emanaba estas columnas de humo, por llamarles de alguna manera. De ahí viene lo del Monte Quiuma. Si vamos a la siguiente imagen,
ya para ir cerrando la presentación, ¿qué vemos desde el pico del Tres Cruces, del Cerro de las Tres Cruces? Bueno, hoy en día una panorámica excepcional de la mancha urbana de San Miguel. Pero junto con ello, otros referentes, ¿se acuerdan lo que les comentaba de los calendarios de horizonte? Y bueno, esto alcanzamos a ver hasta la Sierra de Guanajuato, que está en línea recta como a casi 50 kilómetros de longitud. También alcanzamos a observar San Antón Ceballos, que es otro sitio arqueológico de suma importancia. Alcanzamos a ver el sitio arqueológico de Cruz del Palmar y desde luego San Miguel Viejo. Esto como referentes de la época prehispánica. En otra observación más hacia el norte, que es la lámina 14, desde la cima del Tres Cruces, vean cómo alcanzamos a observar al norte toda la serranía del Cubo, que es la parte norte de nuestro acuífero de la Independencia. El Cubo está entre San Felipe y el municipio o la ciudad de San Diego de la Unión. Se alcanza a ver Ojosarco, que es un sitio arqueológico que está justo al norte de Cañada de la Virgen y ya pertenece a Dolores Hidalgo. Sierra de Lobos, que está prácticamente en San Felipe, una partecita en Ocampo y otra parte en León. Vean qué claridad se alcanza a observar de este lugar tan distante desde el Cerro de las Tres Cruces, y está el otro sitio arqueológico de Cruz del Palmar. Vamos cerrando con tratar de no ser tan nostálgicos. Les quiero decir que desafortunadamente de estos 60 manantiales originales que había en la ladera del Monte Kiuma, hoy en día no nos quedan ni 5 manantiales con aguas permanentes. Hemos perdido, ¿no?, prácticamente el 92-91% de los manantiales del Monte Kiuma. Sin embargo, en torno a las laderas volcánicas y en torno a las laderas de los montes de roca sedimentaria, como la Márgara, el Macho, los de Cañada de la Virgen, la Mesa del Gato, la Sierra de Codornices, etcétera, y en todo el acuífero, ¿no?, la Sierra de Lobos, la Sierra Cuatralba, la Sierra de Guanajuato, la Sierra de Santa Rosa, etcétera, la Sierra del Cerro del Camino Borreguero, en fin. De todos estos, aún podemos tener el privilegio de gozar manantiales de aguas perennes o de aguas todo el año fluyendo, ¿no? Este es un manantial volcánico. También me reservo decirles dónde está exactamente, pero vean la biodiversidad que generan estos manantiales y al paso de la distancia, estos arroyos, ¿no? Es realmente un sitio fascinante. No sale tan a close-up, pero aquí tenemos roca metamórfica también, tenemos estalactitas, estalagmitas, en fin, es un paraíso en términos de evolución geológica, y vean la biodiversidad que se genera en estos lugares a partir de estos manantiales. Vamos a otra siguiente imagen, y a veces basta con aventurarse a seguir los arroyos que se nos van cruzando en las terracerías, en los caminos. Este es también otro paisaje intervolcánico. Recuerden que la frontera tierra adentro se encuentra en parte de lo que es el campo volcánico El Zamorano, San Pedro, Támbula, La Joya o Palo Huérfano, Picachos. Y bueno, por ahí pueden ver el volcán y cómo manan estos arroyos. Y si los vas siguiendo aguas arriba, pues te vas a encontrar con unas sorpresas impresionantes, como puede ser la imagen 17. Vean, obviamente ya hay un muro ahí trabajado por manos humanas, pero bueno, se hacen unos paraísos, y vean la cantidad de agua que emana de los manantiales someros, pero en la parte alta de la montaña. Este manantial está más o menos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Estaría 500 metros, casi 600, más arriba que la ciudad de San Miguel. Y vean la abundancia de agua que todo el año tiene este manantial, que es fantástico. Y tenemos por ahí una vegetación de transición entre el bosque de encino, que está en las partes altas de los volcanes, y esta vegetación
del semidesierto, del semiárido, ¿no? En fin, no solamente nos quedemos, por favor, es una invitación a observar, a veces participar ciudadanamente en estas conmemoraciones del Día Mundial de la Tierra, del Día Mundial del Agua, del Día Mundial de los Océanos, sino una forma básica para empezar a tomar conciencia y además disfrutarlos es adentrarnos, aventurarnos a estar en contacto con ellos. Ya decían los primeros naturalistas desde la época de los griegos que cuando te internas y entras en contacto con la naturaleza, tu ser y tu vida se va a transformar por siempre, ¿no? Por último, vean qué imagen tan bella de este manantial. ¿Se acuerdan aquella imagen que veíamos del Monte Kiuma en ese calvario? Esa pintura que nos describía el Monte Kiuma. Aquí está uno de estos manantiales, cascadas, ¿no? Y vean ahí a la gente para que ubiquen más o menos la escala humana en términos de este manantial con sus caídas de agua, y prácticamente es somero, o sea, superficial prácticamente, porque vean que es casi la cima de esta parte cerril en esta ladera volcánica. Bueno, un paraíso sin igual. El tiempo se nos agotó. Les mandamos desde aquí un gran saludo a todos aquellos que entran en contacto con la naturaleza y traten de buscarnos en nuestras redes sociales. Busquen este programa, por favor, en Spotify, ya se encuentra. Está también por ahí en alguna de las redes, en Facebook principalmente, y a partir de eso ya nos pueden estar contactando. Me despido a nombre de mi compañera Laura Origel y mi nombre es Arturo Morales Tirado. Por ahí búsquenme también en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, y estaremos repasando, subiendo, compartiendo todos estos materiales y estamos a su disposición para cualquier diálogo, consulta, pregunta y reclamos incluso. Nos vemos pues hasta la próxima. Gracias a todo el equipo técnico de Dragón Estéreo. Cada vez es una necesidad más para los de visitantes y los oriundos de esta frontera tierra adentro. Gracias a Dragón Estéreo y nos estaremos sintonizando la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta entonces. Bienvenidos a la frontera tierra adentro. Un lugar auténtico, único, irrepetible y excepcional. En torno a la ciudad de San Miguel de Allende. Entre la Mesoamérica volcánica y el semidesierto de Aridoamérica. Espacio para conocer, valorar y disfrutar sus maravillas. Y a la vez, atender los desafíos de este rincón extraordinario del planeta. Bienvenidos a nuestra querencia y a la revisión de nuestra agenda. Bienvenidos a la frontera de la tierra adentro.